Muy buenas noches, los invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 25. Pero para ubicarnos brevemente, ¿dónde fue que nosotros habíamos quedado? Vamos a leer a partir del versículo 24 del capítulo anterior, de Hechos 24, y vamos a leer hasta el versículo 12 del capítulo 25. Dice así la palabra del Señor. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra, de retomar la serie en este libro, acercándonos a esta conclusión, que nosotros sigamos siendo edificados al estudiar la historia de aquellas primeras iglesias, Señor, que podamos nosotros ser animados al ver cómo tú guardaste a los primeros creyentes, recordando que el mismo Dios soberano sigue estando al cuidado de los suyos hoy, y que nosotros, por lo tanto, seguimos también con la misma misión que en aquel entonces fue encomendada: a ser testigos fieles y a hacer discípulos a otros. Ayúdanos, Señor, a exponer fielmente el Evangelio, que ahora mismo yo pueda ser un fiel emisario de la verdad, que los que escuchan puedan percibir de que son tus palabras, que el Espíritu Santo nos auxilie entonces para atender a lo que ella dice. Lo suplicamos, pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Retomamos entonces ahí como
como les decía, la serie de Hechos, la iglesia, una comunidad en acción. Por supuesto, no hay un título que pueda abarcar todo lo que encontramos en el libro de los Hechos. De hecho, muchos comentaristas debaten cuál podría ser un mejor título apropiado para el libro, pero Hechos como tal sigue siendo el mejor título que podemos tener para nosotros. Pero al titular esta serie, es una manera para nosotros recordarnos constantemente ese tema central que sí es desarrollado en este libro: la iglesia y su misión, ser testigos de Cristo. Recordemos que Hechos capítulo 1, versículo 8, es el corazón de lo que es desarrollado, de la historia que aquí se nos cuenta. Por lo tanto, entre la ascensión de Cristo y la llegada de Pablo a Roma, en sus 28 capítulos, Hechos trata aproximadamente 30 años de historia, de los cuales hemos avanzado al punto que prácticamente nos quedan unos 4 años, prácticamente 2 después de que hacemos esta transición de Félix a Festo. Y puede quedar la impresión de que nosotros estamos ante unos capítulos biográficos sobre Pablo, que los últimos capítulos de Hechos son acerca de Pablo ante los reyes, del naufragio de Pablo y cómo Pablo llegó finalmente a Roma, de cómo Pablo explicó su caso ante el tribuno Claudio Lisias, cómo lo explicó ante Félix, cómo lo va a hacer ahora ante Festo, luego cómo lo va a hacer ante Agripa. Y que ciertamente nosotros, por un buen tramo, nosotros no leemos ni de una persona que sea salvada, no leemos de una iglesia que sea establecida, no leemos de alguna doctrina que se desarrolle ampliamente, pero sería un grave error reducir los relatos a meros aspectos históricos, como que están ahí para que nosotros seamos informados acerca de lo que ocurrió con Pablo. Por eso es que de nuevo conviene seguir recordando la misión de la iglesia. El Señor Jesucristo ordenó a los discípulos a que esperaran en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y ésta descendió sobre 120 personas de una manera visible, de tal manera que hablaron en distintas lenguas, como si hubieran hablado esas lenguas desde siempre, de manera nativa. ¿Y qué fue lo que hablaron? Las maravillas de Dios. Y de ahí en adelante, fuera Pedro y Juan, fuera Felipe o Esteban, fuera Pablo o Apolos, o simplemente muchos cristianos anónimos que también se nos nombran en este libro, tenemos ese avance registrado del Evangelio siendo proclamado e iglesias siendo establecidas. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego Samaria, y así poco a poco, creciendo y llegando a muchos otros lugares. Listra, Éfeso, Atenas, Antioquía, muchos lugares. Pero esos viajes misioneros se vieron truncados en el momento en que Pablo es arrestado. Pero antes de llegar a eso, quiero que entonces recordemos dos definiciones acerca de lo que es la misión de la iglesia que yo he compartido a lo largo de la serie. La primera que voy a compartir debería ser conocida para nosotros, o deberíamos estarla recordando constantemente, porque es la misión que redactamos para nuestra propia iglesia. Y la segunda es una que les he estado compartiendo de Kevin DeYoung en su libro ¿Cuál es la misión de la iglesia? Entonces, ¿cuál es la misión que tenemos nosotros redactada? Es la siguiente: hacer discípulos de Cristo, enseñándoles todo el consejo de Dios por medio de la predicación expositiva de la palabra, convencidos que la presentación del Evangelio transforma vidas y capacita a los creyentes para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo para la gloria de Dios. O como lo expresa ese autor en su libro, la misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reunir estos discípulos en iglesias para que puedan adorar al Señor y obedecer sus mandamientos, ahora y en la eternidad, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos y amigos, no, Pablo no es la figura central. No podemos quedarnos solamente con estos son los relatos acerca de lo que ocurrió con Pablo hasta que llegó a Roma. No,
Es el Dios trino y soberano quien capacita a los suyos con el poder del Espíritu Santo para que proclamen la redención que solo hay en Cristo Jesús para la gloria del Padre. Y se sigue siendo entonces también nuestra misión, y lo que debemos recordar que los eventos entonces que aquí ocurren son orquestados en la divina providencia para llevar a cabo su propósito. Es para ese fin que estos juicios que leemos, que ese naufragio de Pablo se dan, porque no estuvieron fuera de la providencia de Dios, y Él los orquestó para su mayor gloria. Ahora bien, cuando digo eso, obviamente no se puede ignorar que Pablo es el instrumento que destaca en estas narrativas. Pero, recordando que no es solamente acerca de Él, ¿qué podemos nosotros ver ilustrados en estos 12 versículos del capítulo 25 con los que hoy retomamos la serie? Bueno, podemos ver en primer lugar la insistente oposición de los enemigos de la iglesia, y en segundo lugar vemos el inquebrantable propósito de Dios. Vemos la insistente oposición de los enemigos de la iglesia, pero vemos también el inquebrantable propósito de Dios. En primer lugar, entonces veamos esa insistente oposición de los enemigos de la iglesia. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? 2 años han pasado, Pablo sigue encarcelado, llega un hombre llamado Porcio Festo a Jerusalén para informarse qué es lo que ha sucedido, y de inmediato lo ven, y qué es lo que quieren pedir, una vez más la cabeza de Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo está en esa situación? Bueno, entonces para aquellos que se reúnen con nosotros recientemente, y igual para los que han estado a lo largo de estos años que hemos estado predicando este libro, retrocedamos un poco y recordemos cómo Pablo terminó estando en prisión y ahora está ante un hombre llamado Festo, que es el que tiene en este momento la palabra para decidir si va a Jerusalén para ser juzgado por los judíos, si permanece en Cesarea, o como leemos que ha concluido el asunto, apelando a César, y entonces enviarlo a Roma. En el capítulo 21 de Hechos, Pablo llega a Jerusalén para celebrar Pentecostés. Cuando Pablo llega, él se reúne con Jacobo, el autor de la carta de Santiago, que vimos una exposición la semana pasada, y ambos se informan mutuamente de lo que ha estado ocurriendo. Llega Pablo y le cuenta: hermano Jacobo, la palabra del Señor ha salvado a muchos gentiles, y eso cuando lo escucha la iglesia en Jerusalén, glorifican a Dios. Qué bueno, el evangelio sigue alcanzando a judíos y a gentiles por igual, porque Jacobo entonces por su parte le dice: y hermano Pablo, ya ves cuántos millares de judíos también han creído. Pero, hay un pero. Hay algunos que siguen esparciendo rumores acerca de ti, que dicen que estás enseñando cosas contrarias a las costumbres judías, contra Moisés y contra el templo. Hermano Pablo, yo sé que eso no es verdad, pero para testimonio de los que creen, ¿qué crees si te presentas con unos 4 hombres que también tenemos aquí, que se van a purificar? Paga lo que ellos necesitan para que realicen sus votos, se presentan juntos al templo y todos verán que nada hay de cierto de lo que están diciendo esos rumores. Ese fue el plan. Pablo también accede. Se ve como una buena idea para entonces hacer a un lado esos rumores que habían infundado algunos enemigos de Pablo. Sin embargo, en el momento en que Pablo se presentó en el templo, se armó un gran alboroto. De este alboroto leemos lo siguiente en el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Un alboroto de esta escala se armó de tal manera que tuvo que intervenir el gobierno romano. Recordemos que en las ciudades romanas los alborotos podían exponer a las ciudades y a los gobernadores y a las personas mismas de ser acusados de sedición. Era un gran riesgo. Por lo tanto, ellos tuvieron que atacar de inmediato lo que estaba dando y luego informarse por qué era que eso estaba sucediendo.
Pero es a partir de este momento entonces que Pablo pasa a estar, por decirlo de alguna manera, custodiado por el Imperio Romano. Él deja de estar libre y de ahí en adelante es entonces que se empiezan a desarrollar esa serie de defensas y acusaciones ante distintas autoridades. En primer lugar, él expuso su causa ante un hombre llamado Claudio Lisias, este mismo tribuno que leemos aquí que llegó a rescatarle. Este hombre, después de escuchar lo que sucedía, no resuelve la situación y lo que hace es, mejor se lo envío a Félix y que Félix determine qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque había unos hombres que se habían juramentado bajo maldición que no iban a comer hasta que mataran a Pablo. Obviamente no sabemos qué ocurrió con ellos porque no pudieron matar a Pablo. Y Pablo termina en Cesarea bajo la custodia de Félix. Entonces, en segundo lugar, Pablo tuvo que defender su causa ante este gobernador. Eso es lo que nosotros estudiamos en el capítulo 24. Y una vez más vienen acusaciones contra él. Pero ese hombre Félix era un hombre particular. Habiendo sido un esclavo, llegó a escalar posiciones hasta ser gobernador, algo muy inusual en el Imperio Romano. No obstante, a pesar de ese hecho tan destacable, realmente su gobierno era poco de admirar. Era un hombre que acostumbraba a aplazar las cosas. Y como muestra de ello, fue el hecho de que no dio una solución a la situación de Pablo. O sea, él fue depuesto de su puesto, pero durante 2 años tuvo a Pablo haciendo nada. Simplemente llamándolo y citándolo para que Pablo le hablara y le hablara, y no lo dejó en libertad, sabiendo que no tenía ninguna causa de qué acusarle ni condenarle, y que lo que correspondía era dejarlo libre. Como hemos leído en estos versículos del 24 al 27, Félix entonces lo que hizo fue llamar a Pablo diariamente. Y vemos que Pablo le habló con claridad a Félix de la fe en Jesucristo, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Pero este hombre, otro día te escucho, y otro día, y otro día, y otro día. Félix oyó las buenas nuevas, pero siempre le pareció mejor dejarlo para otro día. No debe sorprendernos, así pasa el tiempo. Fue hace 6 meses que yo estaba exponiendo acerca de Félix. En 6 meses, ¿cuántos otros muchos sermones han escuchado ustedes? En 6 meses, ¿cuántos de ustedes han seguido escuchando acerca de la salvación y no han acudido a Cristo para pedir perdón por sus pecados? 6 meses también que deben de confrontarlos a los que sí exponemos o damos profesión de fe. Hemos madurado en todo este tiempo escuchando la palabra del Señor. No evitemos ese examen necesario a la que la palabra siempre nos enfrenta, dejándolo para otro día. En fin, ya en su momento expuse ese pasaje. Lo que nos corresponde ahora ver es que pasan esos 2 años y resulta que a Félix, Nerón lo llamó para que diera cuentas de su gobierno. Félix da cuentas de su gobierno, Nerón cae en cuenta de que es un mal gobierno y lo quita del cargo. Y pone a Porcio Festo, que es un mejor hombre. De hecho, el historiador Josefo, un historiador judío del primer siglo, habla de Festo en muy buenos términos, de un hombre que buscaba hacer lo recto, de un hombre noble, y que por tanto no nos debe sorprender el hecho de verlo yendo a Jerusalén. Festo quería informarse cuál era realmente el motivo por el cual tenían a un ciudadano romano preso por 2 años. ¿Qué es realmente la causa? Hay que indagar. Y obviamente también quería sentarse y hablar con las principales autoridades judías para buscar tener ese favor con ellos, porque él quería traer el orden que se había perdido. Algunos comentaristas incluso señalan que durante el periodo de Félix los sicarios aumentaron. Recuerden que los sicarios eran un grupo de los celotes todavía más extremo que escondían una daga en sus vestidos, conocido como sicar, de ahí el nombre, y que así asesinaban, se escondían y luego volvían y dentro de la multitud y pasaban desapercibidos, pero eran contratados, eran asesinos. De ahí por eso el término que usamos en nuestros días. Entonces ese tipo de asuntos eran los que se estaban dando y Festo viene a poner ese orden.
También como un detalle, hay que recordar que la primera parte de los años de Nerón se conocen como una época de oro. Realmente, cuando pensamos en Nerón, de inmediato nosotros pensamos, ¿verdad?, en aspectos negativos de este hombre, pero realmente el inicio no fue así. Entonces realmente hubo un buen emperador hasta cierto punto y por lo tanto él quitó a un hombre malo como Félix de su puesto. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Festo en su cargo? No sabemos, no fue mucho tiempo porque él murió ejerciéndolo, pero definitivamente estuvo entre el año 55 y 61 después de Cristo. Eso es lo más que nosotros podemos decir. Pero a pesar de que Festo es un hombre cuyo carácter es mejor que el de Félix ante el ojo común, igualmente él no atendió al evangelio que tuvo la oportunidad de escuchar en varias ocasiones con Pablo. Definitivamente, en esta ocasión que tiene aquí, él no consideró nada de lo que Pablo dijo. De hecho, él más adelante va a decir en el versículo 19, cuando llega Agripa, la situación que hay aquí son de asuntos religiosos y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Para eso era el asunto para Festo. Él no se detuvo a considerar, Pablo, ¿quién es ese Jesucristo resucitado del que tú hablas? Entonces su carácter era mejor, pero igualmente no consideró las palabras que Pablo dijo de ese mensaje del evangelio para su salvación. Y ciertamente luego él va a escuchar más ampliamente cuando Pablo defienda su causa ante Agripa. Entonces, como les decía, ¿qué hacía Festo en Jerusalén? Era buscando poner en orden la casa, buscando ordenar lo que Félix le había dejado como legado. Pero vean lo que ocurre en versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces, él sube a Jerusalén, en parte para indagar por qué Pablo está prisionero, pero veamos aquí dónde está esa insistente oposición de los enemigos, porque así como han pasado 2 años de Pablo estando preso, 2 años han pasado de que esos hombres seguían aún con las mismas ganas de quitarle la vida a Pablo. No llegan Festo a Jerusalén cuando ellos le caen de inmediato. Festo, queremos la vida de Pablo. 2 años, aún en eso, en su ser, queremos ver muerto a ese hombre. Hermanos, ese es el tipo de oposición que la iglesia enfrenta. Ellos ven en eso una gran oportunidad. Bueno, Festo está nuevo en el cargo, quizás podemos ganar alguna ventaja. Él apenas está informando, si le caemos adelante. Festo, hay un hombre perverso, un criminal. Queremos que se juzgue aquí en Jerusalén. Ellos buscaban ganar esa ventaja. Ese hombre sí podrá ser recto y todo, pero si lo informamos con antelación, posiblemente nos atienda. Y vean las palabras como ellos lo expresan, que ellos estaban rogando, pidiendo un favor, una gracia. ¿Estaban realmente ellos pidiendo que se les hiciera un favor? No, ellos no estaban interesados en la justicia. Lo que ellos tenían era ya otro plan por detrás, para que si Festo decía, claro, yo voy a traer con gusto a Pablo para que se ejecute aquí el juicio, ellos ya tenían una celada, ya tenían a un grupo de hombres esperando en algún punto del camino para matar a Pablo. ¿Serían aquellos mismos que se juramentaron? No lo sabemos, pero siguen siendo personas sedientas de sangre, enemigos de la iglesia. Veamos que no fueron cualesquiera personas las que se presentaron, fueron los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos. Fue todo un plan para hacer como pantalla, para intimidar a Festo. Vean el nivel de la causa, que no son cualesquiera judíos que estamos llegando ante usted, somos los principales.
Esta causa no es trivial. Necesitamos a ese hombre para que sea juzgado, que realmente lo queremos matar. Ante tal solicitud y con cabezas tan reconocidas, el procurador no dobla su brazo. Y él entiende que es mejor que la causa se dé en Cesarea, donde él está. No sabemos si él interpretó esto como ustedes están pasando de la raya. Yo soy el gobernador aquí y yo estoy en Cesarea. Allá es donde se debe llevar la causa. No sabemos si fue eso en el fondo. El punto es que él dice, yo voy para allá. O sea, yo no me voy a detener más días en Jerusalén por esto que ustedes me dicen. Yo ya voy para Cesarea. Si están tan interesados, vayan conmigo y allá realizamos el juicio. Pero como sabemos, los judíos no quieren más juicios. Ellos lo que quieren es la vida de Pablo. El punto es que ellos ven que el plan se les viene abajo una vez más. Una vez más, ya tenían su plan para matar a Pablo. Una vez más, no pueden matar a Pablo. Festo, vamos para Cesarea, nos vamos con usted. Y así es entonces como ellos viajan y se da el juicio. ¿Qué ocurrió? Versículos 6 y 7. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y sigue la insistencia. Hay que viajar, viajamos, no importa, vamos a seguir intentándolo. De alguna manera tenemos que lograr de que Pablo sea sacado del lugar donde lo tienen tan protegido, lo ocupamos expuesto para que podamos entonces llevar a cabo nuestros deseos. Y presentan una vez más muchas y graves acusaciones. Pueden imaginarse ese momento, presentan a Pablo y empiezan ellos. Y esto hizo este hombre, y esto hizo, y esto hizo, y esto hizo. ¿Y las pruebas? No tenemos. Posiblemente lo que ellos dijeron fue muy similar a lo que Tértulo ya le había dicho a Félix. Versículo 5 del capítulo 24. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga o una peste, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, etc. Una peste. ¿Y las pruebas dónde están? Quiso profanar el templo. ¿Y dónde están los testigos? Recordemos que a él lo estaban acusando era que había querido meter a un gentil, a un incircunciso al templo, y que ellos habían cerrado las puertas, es lo que nosotros leemos. Era tan fácil como que alguien llegara y hubiera abierto las puertas en ese mismo momento y que no iban a encontrar a nadie ahí. Es porque las pruebas no existían, ellos no las tenían, pero insistían en tratar de dar muchas y muchas falsas acusaciones, saber cuál de todas ellas podía ser una suficiente para que fuera juzgado. Por eso ese intento de estar diciendo constantemente de que él era un promotor de sediciones, porque eso no era algo ya exclusivo de un tema religioso, sino que la autoridad romana se viera inquietada ante si estaba realmente ante un hombre que estaba provocando disturbios, porque recordemos, el que alteraba la paz sí se exponía a un castigo. Pero de nuevo no había pruebas. Hermanos, esta es la lucha que nosotros sostenemos ante ese tipo de oposición contra el pecado y contra los enemigos del alma, el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Porque siguen habiendo aquellos que quieren ver la iglesia del Señor caída. Y de nuevo, lo que aquí le está ocurriendo a Pablo no tenemos que verlo solo en términos de lo que le está pasando a Pablo. Lo que aquí le está ocurriendo a él es también contra la iglesia del Señor. Porque si somos creyentes, somos parte del cuerpo del Señor. Recordemos que cuando Jesús salió al encuentro de Pablo, Jesús no le dijo, ¿qué haces tú persiguiendo a estas personas? No, ¿qué haces tú persiguiéndome a mí, el Señor de la iglesia? Estás persiguiendo a mi cuerpo y yo soy su Señor. Aunque estos judíos estaban contra Pablo, en el fondo estaban contra la iglesia y contra el Señor. Hermanos, entonces nosotros debemos estar conscientes de esto. No debemos medir
los ataques y la oposición solo por lo que ocurre en mi vida. Porque puede ser que el Señor nos permita a nosotros tiempos en los que una oposición tan intensa y tan evidente en mi vida me haga pensar de que entonces la iglesia del Señor está bien. No debemos ignorar que en medio de nosotros tenemos hermanos y hermanas en la fe, a los cuales el enemigo puede estar atacando. Y lo que el enemigo ataca contra uno es contra todos. Y sigue siendo contra la iglesia del Señor en este aspecto local, pero recordemos también a los hermanos que están esparcidos por todo el mundo. Hay lugares donde en efecto creyentes son llevados injustamente y juzgados por predicar el evangelio. Sigue el enemigo en oposición contra la iglesia, sigue en oposición contra la iglesia. No lo ignoremos, a pesar de que el Señor nos conceda a nosotros tiempos de esa paz relativa. Y no solo eso, es que realmente esa oposición no es nueva, no es algo que se está dando en este juicio contra Pablo. ¿Desde cuándo surgió la oposición contra la iglesia? Surgió del mismo momento que la iglesia nació. Vamos a hacer un pequeño repaso en algunos pasajes del libro de Hechos. Hechos capítulo 2. El mismo día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende con poder, ¿qué es lo que nosotros leemos? Hechos capítulo 2, versículo 12. En el mismo momento que algunos hablaban las maravillas de Dios y algunos se preguntaban qué estaba pasando, esa fue la respuesta de algunos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Oposición, no dando crédito que a lo que estaba ocurriendo ahí era obra del Señor. Capítulo 4. Un cojo de nacimiento ha sido sanado. Pedro predica el evangelio en el pórtico de Salomón. ¿Pero qué hicieron de nuevo los principales? Hicieron esto. Hechos 4, versículos 1 al 13. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Más adelante, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron, les amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oposición desde el mismo inicio de la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 40. Hechos capítulo 5, versículo 40, dice así: y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, o una vez más, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y podemos continuar con más versículos similares donde están esas amenazas. O sea, si avanzamos, ¿qué tenemos nosotros? La muerte de Esteban. Ya no pasaron de las amenazas, sino que pasaron al hecho. En efecto, le quitaron la vida a uno de la iglesia del Señor. O el mismo Pablo. Es que la oposición ha estado en la vida de Pablo también desde el momento en que el Señor lo salvó. Hechos capítulo 9. Pablo es salvado por la gracia del Señor. Predica en Damasco y leemos lo siguiente en el versículo 23. Hechos 9, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Desde cuándo le querían quitar la vida a Pablo? Desde que el Señor lo salvó. Desde que vieron de que aquel que estaba persiguiendo a la iglesia ahora predicaba ese mismo evangelio. En el capítulo 14 a Pablo lo apedrearon a tal punto que ellos pensaron que lo habían matado y lo sacaron arrastrado. Pensaron que ya realmente estaba muerto. Y de nuevo, más pasajes podemos leer de lo que ocurría. ¿Recuerdan aquel patrón que era lo usual? Pablo llegaba a un lugar, llegaba primero, predicaba a la sinagoga, algunos escuchaban, otros se oponían, y luego esos judíos se volvían en contra de él y lo hacían echado de la ciudad.
Oposición constante, pero de nuevo, no contra él solamente, contra la iglesia del Señor. Entonces, ya fuera físicamente o con amenazas o simplemente con indiferencia o la burla, la oposición está ahí y ha estado contra la iglesia en estos casi 2000 años. Pero la iglesia del Señor sigue en pie. Si ustedes leen la carta que Calvino le escribe al rey de Francia en su institución, leerán también cómo él habla de esa oposición constante, de aquellos que predicaban o buscaban ser fieles al consejo de la palabra del Señor. No es nuevo y no pensemos que va a dejar de ocurrir. La oposición seguirá. Pero hermanos, así como tenemos la oposición constante e insistente de los enemigos de la iglesia, tenemos el inquebrantable propósito de Dios. Tenemos ese propósito inquebrantable y en el capítulo 25 lo vemos en esa defensa de Pablo. Versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, dijo lo siguiente: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y ayer ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. El punto principal, y luego ya vemos los detalles. El Señor le había dicho a Pablo: Pablo, vas a llegar a Roma. Y en esta defensa vemos cómo el Señor lo va a hacer. Pablo, ¿y sabes cómo vas a llegar a Roma? No va a ser usted quedando en libertad y yendo por sus propios medios. El mismo imperio romano lo va a llevar. El mismo imperio romano lo va a llevar a Roma. Así es como el Señor obra. Así es como el Señor utiliza las circunstancias de esta vida para llevar a cabo sus propósitos. Él tenía que llegar. Y el mismo imperio romano se va a encargar de llevarlo a donde el mismo César. Ahora, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo surgió esto de que Pablo tenía que llegar a Roma? Otro breve recordatorio. Vamos a Hechos capítulo 19. Hechos 19, versículo 21. Leemos esto. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Debemos entender este versículo como el Espíritu Santo con E mayúscula poniendo ese deseo en el espíritu de Pablo de ir a Roma. Pero en este momento, cuando nosotros estamos en este punto de la narrativa, lo que parece es un deseo de Pablo de ir a Roma. Todavía no hay nada concreto de cuándo irá o cómo llegará. Esto se aclara cuando llegamos al capítulo 23. En Hechos 23, versículo 11, después de que Pablo ya dio su primera defensa estando con el tribuno Lisias, en la noche aparece el Señor mismo a Pablo y le dice lo siguiente: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es, y otra vez la palabra, necesario que testifiques también en Roma. Ya no era simplemente un deseo de Pablo, es necesario que vaya a Roma. El Señor le dice: no, Pablo, es necesario que vaya a Roma. ¿Qué es lo que debemos entender nosotros a partir de ese momento? Pablo va a llegar a Roma. Así de sencillo. ¿Quién va a quebrantar los propósitos del Señor? Él iba a llegar. Eso es lo que nosotros debemos tener por seguro.
A pesar de estar más de 2 años encarcelado, con Félix haciendo nada, el propósito seguía ahí. Pablo va a llegar a Roma. Y ese momento crucial entonces se da cuando ahora es este juicio con Festo que Pablo apela, y eso es lo que va a mover entonces ahora sí la causa para que ya haya un curso definido de cómo él va a llegar. El mismo Imperio Romano tiene que ahora llevarlo porque él ha apelado al César. Es crucial. Vemos que Festo, que a pesar de que, como les digo, la historia lo describe como un hombre recto, que buscaba realmente juzgar equitativamente, igualmente él tenía que ver cómo se ganaba el favor de esos judíos, de esos líderes. Él necesitaba tener a sus ciudades en paz, bien gobernadas. Entonces él dice, ¿cómo puedo llegar a una solución con esto? Veo que Pablo se ha defendido correctamente. Él dice que no ha pecado ni contra la ley de los judíos en algún asunto de la religión de ellos, ni contra el templo, pero en definitiva yo tampoco he visto ningún pecado concreto contra el imperio en sí, contra el César. Ya sé, para que los judíos vean de que yo no hice oídos sordos a su solicitud, voy a sugerir algo. Pablo, ¿qué le parece si llevamos la causa a Jerusalén, pero yo voy a estar ahí? Festo le quiere dar como esa garantía a Pablo, no se preocupe, eso no va a ser, yo no lo estoy arrojando ahí a la nada, no, yo voy a estar ahí como juez, yo soy el que voy a dar el veredicto. Pero Pablo ve que eso no es garantía suficiente. Él sabe que solo el hecho de tener que salir de Cesarea y trasladarse a Jerusalén ya es un peligro. O sea, definitivamente Pablo no tiene que haber olvidado aquel complot que ya hubo. No, ellos algo pueden estar planeando. Aquel primer plan, ¿recuerdan? Que lo escuchó el sobrino de Pablo. Los hombres estaban ahí hablando con toda esa confianza, ¿cómo vamos a matar a Pablo? Y está el sobrino escuchando y va y se lo dice a los soldados romanos. Y el plan se les cayó. Aquí nosotros no sabemos si realmente este segundo complot salió a la luz, pero como dice Matthew Henry en su comentario, el plan no salió a la luz, pero nunca estuvo oculto de Dios. Nunca estuvo oculto de Dios. Solo podemos hacer conjeturas si Pablo sospechaba, si el mismo Porcio Festo sospechaba, es decir, si Lisias todavía seguía en el cargo, si él habrá informado. Festos, eso sí, tenga esto presente, estos hombres ya una vez intentaron hacer un plan por debajo para matar a Pablo. Entonces, si usted los escucha con esos deseos de que lo saque, es porque posiblemente hay un plan. No sabemos. Y si él hubiera sabido, es extraño de que Festo haya sugerido que Pablo fuera a Jerusalén, porque él tenía una responsabilidad igualmente con un ciudadano romano. A ese ciudadano romano tenía que defenderlo a capa y espada. ¿Cómo Pablo podía evitar todo esto? ¿Cómo Pablo podía evitar de tener que viajar, o de que si el juicio allá en Jerusalén iba a ser un montaje? Es decir, sí, Festo podía estar como figura ahí escuchando, pero realmente va a estar el Sanedrín y eso va a ser todos en contra mía, y al final Festo diciendo, pues sí, Pablo, la verdad es que eres culpable, y fin del asunto. La solución, el recurso al que él recurrió fue esta apelación. Festo, yo soy inocente, como usted bien lo sabe, y yo no debo ser juzgado en Jerusalén porque yo no he pecado contra ellos. Donde estoy en este mismo momento es en un tribunal romano. Por lo tanto, elevo mi causa a César. Elevo mi causa a César. Ahora, ¿qué era esta apelación? En sí, la apelación era un derecho exclusivo para un ciudadano romano. No era que cualquier persona que cuando lo iban a sentenciar, apelo a César, así como para tratar de buscar más tiempo y prolongar su vida y ver cómo si podía buscar algo a su favor. No, eso era solamente para el que era legítimamente ciudadano romano. No era cualquiera que podía apelar, pero todo ciudadano romano contaba con ello. Y lo que entendemos, como ustedes pueden ver de lo que ha sucedido aquí, es que una vez el ciudadano apelaba, el mismo gobernador de esa ciudad quedaba desprovisto de poder. No le quedaba más remedio que llevarlo. Ellos están hablando aquí la causa, o sea, con este consejo que era un grupo de hombres mayores, expertos en ley, con un grupo de jóvenes que estaban aprendiendo, son ellos los que discuten. Y Festo, es que apeló a César. Apeló a César, hay que llevarlo. A César has apelado, a César irás. Pero vemos que hay una preocupación siempre en Festo, o sea, pero ¿con qué causa lo voy a llevar?
Por eso cuando Agripa aparezca, cuando lo veamos la próxima semana, si el Señor lo permite, él se alegra para ver si al menos con la ayuda de Agripa puede escribir algo. César, aquí le envío esta causa con esos motivos, pero es que no tengo nada. No hay realmente un delito o una acusación sólida. Pero en resumen, hermanos, esa es la providencia de Dios. Él utilizó toda esa educación que Pablo tuvo. Él utilizó el hecho de que Pablo fuera un ciudadano romano para que él pudiera ser su propio abogado y para que dejara a Festo en un dilema: complacer a los judíos o acatar la apelación. Y habiendo hablado entonces entre ellos, no quedaba más que dar el aval. Y de esta manera, y de manera ya definitiva, Pablo fue librado de estos enemigos en Jerusalén y fue librado de sus acusadores. El propósito de Dios era llevar a Pablo a Roma y nadie iba a quebrantar ese propósito. Es tiempo para unas aplicaciones. Hermanos, este pasaje también nos da a nosotros un caso práctico de la relación del cristiano con las autoridades civiles. Pablo mostró tanto la sujeción a los deberes como también cómo utilizar debidamente los derechos que se dan en el contexto válido del gobierno en el que el Señor lo haya puesto a uno, en esa vocación civil que cada creyente tiene. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que es legítimo para un creyente acudir a las autoridades. No hay nada impropio en ello. Más bien debemos hacer uso de ellas. Lamentablemente hay algunos que han abusado de 1 Corintios capítulo 6, cuando Pablo está diciéndole a la iglesia qué es lo que está sucediendo ahí, de que habían pleitos entre ellos, pero que esos pleitos no se estaban resolviendo en la iglesia, sino que se estaban resolviendo ante los incrédulos, ante los jueces civiles. Ahora, ¿significa eso que es que todo asunto tiene que resolverse en el contexto de la iglesia? No. No es eso lo que está diciendo. Y no siempre todos los casos legales se dan en el contexto de la iglesia, se dan ante personas que son ajenas, como le está pasando aquí Pablo con estos acusadores judíos. El punto debe ser claro para nosotros. En el pueblo del Señor y con las instrucciones, con los mandamientos que el Señor nos ha dado en Mateo 18, los creyentes deben resolver todo pecado y toda diferencia de una manera bíblica. Pero eso no excusa que si hay situaciones que ameritan consecuencias legales, tengan que darse esas consecuencias. Por eso es que la Constitución que nosotros hemos redactado contempla ese mismo escenario. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? Sin embargo, cuando en el juicio de los pastores un miembro es culpable de o sospechado de un crimen, él puede ser reportado a las autoridades civiles. Es que tiene que ser así. No podemos nosotros escapar de las autoridades y de las leyes del gobierno particular en el que el Señor nos ha puesto, y Pablo lo sabe. Vean las palabras de Pablo: si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, yo estoy completamente sujeto a esta ley del Imperio Romano, y si la causa es tal digna de muerte, tengo que morir. No hay otra. Yo me sujeto. Nosotros debemos acatar las disposiciones de la nación siempre que éstas no sean contrarias a la ley de Dios. Pedro lo confirma también en su carta, en su primera carta. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, si lo soportáis. Pueden haber consecuencias por nuestro pecado. O, por supuesto, el conocido capítulo 13 de Romano, Pablo lo dice también muy claro: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y más adelante, ahí mismo, en el versículo 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, más allá de este aspecto civil está la soberanía de Dios, orquestando los eventos para el avance de la iglesia, para que este siervo que fue particularmente escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, llegara a donde tenía que llegar. Como entonces hoy recordamos, era el propósito de Dios llevar a Pablo a Roma.
Y por lo tanto, porque ese era el propósito de Dios, la apelación fue escuchada. Pero hay otros casos en que Dios permite que los suyos sean llevados injustamente por causa del Evangelio. Hermanos, tenemos a hermanos en la fe que profesan al mismo Señor Jesucristo, que en este momento son prisioneros, que en este momento estarán enfrentando sentencias de muerte por anunciar que solo uno es Señor. Debemos entender que en estos casos el propósito de Dios ha sido quebrantado, o que hay circunstancias más allá del cuidado de Dios. Para nada. Y eso lo entendemos cuando nosotros no perdemos de vista el panorama más grande. El Señor Jesucristo en el día final se presentará a su iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y este propósito del Señor es inquebrantable, y Él lo conseguirá. Usted puede estar seguro que en el día final el Señor Jesucristo se presentará a su iglesia como una esposa sin mancha. Eso téngalo por seguro. Y tenga por seguro que el Señor conseguirá eso, no por medio de estar librando a los suyos de cada juicio injusto que se da en los tribunales humanos, sino que el Señor lo hace por medio de su palabra. Él purifica a su iglesia, Él santifica a su iglesia por medio de la palabra. Es por la palabra que nosotros vamos hasta lo último de la tierra para anunciar la salvación, para que los que son del Señor sean salvados. Es por oír esas buenas de salvación que el Señor da esa fe para creer en Jesucristo como el único Salvador. Es por la palabra que el Señor nos preserva en sus caminos. Es por la palabra que la iglesia sigue siendo edificada y que sigue avanzando con paso firme, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No obstante, no quiere decir que esas causas injustas que no tienen el final que tuvo la de Pablo van a quedar impunes. No quiere decir que van a quedar impunes. Pues aquellos que persiguieron a la iglesia del Señor y no se arrepintieron de sus pecados, darán cuenta ante el tribunal de Dios. Y ese día no hay una instancia más alta a la cual apelar, porque Dios es el juez supremo. Si usted se opone a la iglesia de Dios, usted dará cuentas a Dios. ¿Y con qué se presentará? ¿Siendo usted mismo su propio abogado? La única esperanza que uno puede albergar es que el Hijo de Dios sea el abogado de uno. Que cuando yo vaya a responder, como cantábamos, ante su augusto tribunal, mi escondedero fiel sea la roca que es Jesucristo. ¿Qué roca es Jesús, hermanos? Todos aquellos que busquen refugio en Él lo hallarán, y todos cuantos se opongan serán desmenuzados por esta misma roca. Todos enfrentaremos un juicio final, y será terrible defender su causa por cuenta propia. Pero también será un consuelo inigualable el saberse perdonado por lo que Cristo hizo, y que cuando yo esté delante de ese tribunal, yo pueda decir: aquí estoy por la justicia de Cristo delante de ti. ¿Usted con quién se presentará? ¿Ante quién buscará apelar? Ese consuelo, iglesia del Señor, no la debemos olvidar cada vez que enfrentemos la oposición de los enemigos de la iglesia. El Señor está con su iglesia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos recordar que tú estás ahí presente en cada circunstancia, que velas por nosotros porque tú velas por tu pueblo, y que aun si las circunstancias, Señor, algunas de estas terminan con resultados, con sentencias injustas en estos tribunales humanos imperfectos, tú eres el juez fiel y justo. Tú no tendrás por inocente al malvado. Por eso es que nuestra única confianza es la obra de Cristo, porque solamente en Él hay perdón de nuestra maldad. Yo te ruego para que nosotros sigamos siendo animados
Primeramente, recordando que tú sigues auxiliando a muchos hermanos en otras partes que padecen una aflicción mayor y más evidente que la que nosotros enfrentamos. En segundo lugar, para nosotros ser valientes en el contexto en el que tú nos has puesto, sabiendo que pueden venir consecuencias por ser fieles a ti. Y tercero, recordar que la iglesia sigue avanzando, que las puertas del Hades no prevalecerán y que en el día final ni uno de los tuyos faltará y ni uno de los tuyos estará ausente para recibir al Señor Jesucristo, que regresará en gloria. Es en el nombre de Él que oramos. Amén.